La mesa redonda es una forma de discusión organizada en la que un grupo de personas intercambian y valoran ideas e información. La preparación de la mesa redonda inicia con la selección anticipada de los integrantes. Ellos preparan una exposición sobre el tema seleccionado y la presentan en la fecha acordada. En el desarrollo de la mesa redonda es indispensable la participación de un moderador, cuya función consiste en dar la palabra a los expositores y llevar el orden y la conducción de la mesa. Buenas tardes. Buenas. Bonito día, ¿verdad? Muy bonito. Tengo buenas noticias. El ejército insurgente avanza rápidamente por el territorio ante la mirada de las fuerzas reales de España. Nuestros ideales se verán cristalizados dentro de muy poco tiempo. Ver constituida nuestra nación libre y soberana. Un buen amigo que acaba de llegar de viaje de tierras sudamericanas me comentó con alegría que el general Simón Bolívar ha emprendido la lucha por la emancipación de esos territorios. Por fin, una América libre. ¿Cómo le va mi buen amigo Próspero Miramontes? Muy bien, señor Navaza. Con las contrariedades de siempre. Amigo López Portillo Rojas, lo veo muy bien como de costumbre. Afortunadamente, y a pesar de los problemas que diariamente nos dan los conservadores en su afán de imponer sus ideas tradicionalistas. No hay de qué preocuparse. Nuestros ideales liberales terminarán por imponerse. Y era así como en esas reuniones secretas a las que llamábamos tertulias, tan de moda en nuestros tiempos, o sea, a principios del siglo XIX, que nos reuníamos políticos e intelectuales a comentar los sucesos del país y del resto de América. Así como para conocer lo que se hacía en el campo de las letras. Tengo una buena idea. ¿Por qué no nos reunimos más tarde y en un ambiente más apropiado me platican sobre los sucesos más importantes de esa época de ideales? El siglo XIX. época de ideales. Qué bien se oye. Así era la independencia de México. ¿Qué le parece si le contamos sobre los hechos y la literatura en Hispanoamérica? Claro. Y así les podría explicar lo que pensaban mis contemporáneos en toda América Latina. Y cómo conocí a poetas de la talla de... ¡Ey, esperen! ¿Tú también quieres adentrarte en la época de ideales? Acompáñanos. Cada generación lucha por ideales que contribuyen al progreso de la sociedad. Quise que nuestra reunión pareciera del siglo XIX. Por eso me vestí así. ¡Excelente! Magnífico. Entonces vamos a comenzar. Platiquemos tú primero, don Eusebio. Entonces, imaginen que estamos en el año 1810, justo cuando en Hispanoamérica... Después de casi 3 siglos de dominación española, se inicia en Hispanoamérica un periodo de descontento entre los pobladores, provocando en ellos el deseo inminente de ser libres e independientes de la corona española. Entre las principales causas internas que provocaron el descontento, destaca la discriminación de los diferentes grupos sociales. Los indígenas y los mestizos eran humillados y condenados a la miseria,
y aunque los criollos tenían la oportunidad de prosperar, estaban subordinados a los españoles peninsulares, además de que no podían intervenir en asuntos de política. Asimismo, la explotación desmedida que la corona hacía de las colonias de América y las restricciones de esta al comercio motivaron los deseos independentistas de criollos y mestizos. Las ideas de Ilustración que proclamaban los derechos del hombre y la soberanía de los pueblos, la independencia de las colonias británicas de Norteamérica en 1783 y la Revolución Francesa en 1789 se difundieron entre los criollos de los países hispanoamericanos, quienes se inspirarían en ellas para iniciar la lucha por la independencia. En España misma se libraba una guerra contra Francia, después de que las tropas de Napoleón invadieron sus territorios en 1808, lo que impidió, 2 años más tarde, la sofocación de los grupos sublevados. Así pues, a partir de la primera década del siglo XIX se inicia en la mayor parte de los países de América una larga y continua lucha contra los españoles, encabezada por los caudillos de gran arraigo entre su pueblo. Hidalgo, Morelos y Allende en México, Simón Bolívar en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, José de San Martín en Argentina y Bernardo O'Higgins en Chile, entre otros, quienes apoyados por los pobladores consiguieron la independencia de sus países entre 1821 y 1824. Los ideales de libertad e igualdad de la Ilustración influyeron también en el campo de las letras y el arte hispanoamericanos, sentando las bases de la corriente romántica en estos países. Así pues, nace con la independencia en los territorios del sur de América el género gauchesco, que exponía en verso los sucesos de la época, criticando abusos e injusticias de las autoridades españolas. En otros países, los poetas apoyaban a los caudillos con sus versos. En el Cusco, Perú, por ejemplo, apareció este poema anónimo. Levantarse, americanos. Tomen armas en las manos y con osado furor. Maten sin temor a los ministros tiranos. José Joaquín Fernández de Lizardi escribió en 1816 El Periquillo Sarmiento, novela en la que se relatan las aventuras de un pícaro. En ella se realiza una crítica a las costumbres de la época colonial que aún prevalecían después de la independencia. Asimismo, es en este periodo que aparecen diferentes publicaciones periódicas en la mayor parte de los territorios de Hispanoamérica. Los años posteriores a la independencia, las recién creadas naciones experimentaron una serie de problemas políticos, económicos y sociales como resultado de la falta de organización política, unidad interna y deuda externa, entre otros. Ante la amenaza de la anarquía, los caudillos tomaron las riendas de sus países. En México, por ejemplo, la lucha por el poder motivó la creación de 2 grupos antagónicos, los liberales y los conservadores. El grupo liberal estaba formado por intelectuales que luchaban por establecer la República Federal dividida en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial como forma de gobierno. Por otra parte, la fracción conservadora, integrada por comerciantes, clérigos, grandes propietarios y jefes del ejército, luchaban por imponer un gobierno central que estuviera controlado por una sola persona. Los miembros de este grupo pretendían conservar los privilegios que la colonia les había otorgado. Las pugnas entre liberales y conservadores derivaron en guerras civiles y largas dictaduras para nuestro país. Asimismo, la mayor parte de los países de Hispanoamérica se convirtieron en blanco fácil de los ataques de potencias extranjeras, como la intervención francesa. Y durante los años posteriores a la independencia, ¿qué ocurrió con la literatura? A
pesar de los disturbios propios de cada país, el arte y la literatura hispanoamericanos no se paralizaron. Muy al contrario, Encontraron en la lucha una fuente inagotable de inspiración. Y para muestra, el poema 16 de septiembre del mexicano Andrés Quintana Roo. Renueva, oh musa, el victorioso aliento con que fiel de la patria al amor santo, el fin glorioso de su acervo llanto, audaz predije en inspirado acento, cuando más orgulloso y con sentidos triunfos más ufano, el ibero sañoso tanto hay, en la opresión cargó la mano, que la náhuatl vencido contó por siempre a su coyunta unido. muchos de los poemas y novelas de esta época pertenecen a la corriente romántica, en los que se exaltaba el sentimiento nacionalista. Se distinguía una profunda melancolía, la admiración por la mujer y la naturaleza, etc. De esta forma aparecen en tierras americanas grandes poetas como Andrés Bello de Venezuela, José Hernández y Gertrudis Gómez de Avellaneda de Cuba, Andrés Quintana Roo, Ignacio Rodríguez, Manuel Acuña y Manuel Castro de México. Y novelistas de la talla de Ignacio Manuel Altamirano, quien escribió Clemencia, El Zarco y La Navidad en las Montañas. ¿Y qué me dicen de la corriente realista? Igual que en Europa, en Hispanoamérica surgieron escritores generalmente de extracción liberal, que creyeron necesario referirse sin sentimentalismos a la vida real, a los problemas de la gente, la situación económica y social de sus países, etc. Unas veces para criticarla y mejorar las condiciones de vida, y otra para crear una literatura que reflejara fielmente los problemas nacionales. Así pues, nace el realismo en Hispanoamérica, hacia la segunda mitad del siglo XIX. Las obras realistas intentan describir minuciosamente la realidad material y social de los países de América. Es por esa razón que novelas como La Bola de Emilio Rabaza de México, La Gran Aldea de Lucio Vicente López de Argentina, se describe el ambiente que se vive en esos países. Exactamente, Teresa. ¿Saben una cosa? No, ¿qué? ¿No? ¿Qué? A medida que conozco más aspectos de la vida del siglo XIX y de las corrientes romántica y realista, me convenzo de que me hubiera gustado mucho vivir en la época de ideales. Estoy seguro de que vi entrar a Teresa a una de estas obras. Y por cierto, estaba vestida de una forma muy rara. Ay, rara, ¿qué quieres decir? Mírala tú misma. ¡Oh! Oye. ¿Qué? ¿Fuiste al carnaval? No, simplemente viajé a la época de ideales. En esta sesión te llevamos a hacer un recorrido por Hispanoamérica durante el siglo XIX. Conociste las condiciones sociales, económicas y políticas en las que se desarrollaron las corrientes romántica y realista en Hispanoamérica, lo que te permitirá comprender mejor las obras que se realizaron en estos países durante el siglo XIX y que más tarde estudiaremos.